Lucas capítulo 15, versículos 3 al 7. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice así, la leemos, si está en casita la leemos, dice: entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Señor Jesús, en esta hermosa mañana, Señor, te damos gracias porque nos permites la lectura de tu palabra, Señor, y por medio de ella te bendecimos y te glorificamos. En esta hora te pido, Señor, que hables a mi vida y a la vida de cada uno de los que estamos reunidos. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga lo que tiene que hacer en nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Ocupen su lugar un momento. Recordando un poco la idea del pastor y la oveja, viene a nosotros la idea de compartir el tema de esta mañana. Y en este pasaje que hemos leído, iglesia, en este pasaje que hemos leído encontramos esta sencilla pero preciosa historia, la cual nos da una revelación de lo más profundo del corazón de Dios. Este pasaje de la oveja perdida nos habla del profundo amor y la profunda gracia del Señor para con nosotros, y nos recuerda que siendo inmerecedores, Dios nos ama. Dios siempre ha mostrado su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este tema toca las fibras más profundas de la relación de Dios con los hombres y nos presenta los pensamientos de Dios de tal forma que ningún hombre había podido ni pueda imaginar, iglesia. Esa es la realidad de esta historia. Dios nos abre su corazón para decirnos: yo soy capaz de hacer algo que tú aún no entiendes, de algo que tú aún no comprendes, de algo que crees lejos de la realidad, de algo que crees imposible. Dios lo hace posible. Y quiero hablar en esta hora acerca de lo trascendental de este pasaje. Por ejemplo, número 1, lo que representa la oveja perdida. En Isaías, su capítulo 53, si usted me acompaña a leer, libro del profeta Isaías, su capítulo 53, en el versículo, vamos a darle lectura al versículo 6, dice la palabra del Señor así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué representa la oveja perdida en el día de hoy? Bueno, la Biblia nos dice que representa al hombre extraviado,
al hombre que se pierde, al hombre que se desvía, al hombre, amados hermanos, que en alguna ocasión fue del rebaño de Cristo, pero que en el camino, durante su peregrinar, se extravió, se perdió. Eso es lo que está diciéndonos este pasaje de la oveja perdida. No nos está hablando de una oveja negra, no nos está hablando de una oveja que desconoce el rebaño del pastor, no. Nos está hablando de una oveja que formó parte del rebaño de este buen pastor. Nos habla de una oveja que conoce y sabe de lo que se está hablando, pero en algún momento de la vida se descarría. Esto nos habla del hombre, de la mujer que conociendo a Dios se aparta del camino en algún proceso de su vida, en algún proceso de su caminar, se aleja del Señor. Dice la Biblia que esta oveja está perdida para Dios, se encuentra perdida para el rebaño y se encuentra perdida para sí mismo. Esa es la condición de la oveja que se aparta del Señor. Es la condición de nosotros, iglesia, hermano y hermana, que decidimos hacernos a un lado, que decidimos caminar sin Dios, que nos apartamos, que el pecado nos ha separado de Dios. Esa es la condición tuya, hermano y hermana que me estás escuchando, que alguna vez fuiste parte del rebaño de Cristo, que alguna vez fuiste parte de la iglesia, que alguna vez fuiste parte del ministerio, que alguna vez fuiste parte de algún compromiso en la iglesia y que hoy vives lejos del Señor. Esta es tu verdadera condición. Estás perdido para Dios, estás perdido para el rebaño y estás perdido para ti mismo. Es decir, en todos los aspectos no encuentras ni encontrarás la paz del Señor. La condición de la oveja perdida es que está expuesta a ser presa fácil, lejos del cuidado del buen pastor. La oveja que está apartada, la oveja que está alejada del rebaño de Cristo, se vuelve presa fácil. Decían los abuelos, decían los pastores, con todo respeto, los pastores viejos, decían, ellos tenían un dicho, no sé, pero ellos decían: si caminando con Dios cuesta mucho, ¿verdad? Cuesta mucho llegar al cielo, cuesta mucho hacer la voluntad de Dios, pues ahora alejado del Señor todavía es peor el asunto, todavía se torna más gris nuestro caminar. Si caminando con el Señor, lo que cuesta, hermanos, ir dando pasos por pasos en el camino de la fe, imagínense, si nos apartamos del Señor, nos volvemos presa fácil. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado, hemos decidido separarnos del buen pastor. Por eso, iglesia, es necesario acudir, es necesario pedirle a Dios y decirle: Señor, permíteme regresar a tu rebaño antes de que el diablo termine su obra, porque la obra del diablo, el Señor dijo que vino a hurtar, a matar y a destruir. Y eso es lo que Él quiere hacer con tu vida, si no es que ya lo hizo en tu vida. Pero el Señor dice que para esto Él vino, para deshacer las obras del diablo, y vino para darnos vida, aun cuando estamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Cuando volvemos al rebaño, cuando volvemos al pastor, dice la palabra del Señor que este pastor nos da vida y vida en abundancia. La condición de esta oveja perdida es que es buscada por él mismo, por el Señor. Esta es la verdadera realidad, hermano y hermana. El Señor te sigue buscando. La Biblia dice que Él dejó las 99 y Él fue a buscar la oveja que se había perdido. Así que, iglesia, no envió a un criado, no envió a un siervo, no envió, oiga usted, a un secretario. No, la Biblia dice que el mismo Señor Jesucristo fue a buscar la oveja que se había perdido. Y sabes qué, hermano y hermana, Él te sigue buscando hasta el día de hoy.
Por eso la Biblia dice: el buen pastor su vida da por las ovejas, porque él ya dio su vida. Pero aún pese a que ya dio su vida, él sigue buscando a esa oveja descarriada. Él sigue llamándola por su nombre. Hermano y hermana que no te has alejado del Señor, no tengas miedo, no tengas temor de acercarte al pastor Jesucristo, porque él no te espera para rechazarte. Él no te espera para decirte cosas de las cuales vas a lamentar. No, Él te espera con los brazos abiertos, porque esta es la realidad. Dice que cuando la haya, la pone en sus hombros y llama a sus vecinos, llama a sus amigos y hace una gran fiesta. Y termina la palabra del Señor en los versículos que leímos de la palabra de Dios, de Lucas. Dice al final, en los versículos que leímos, que esto mismo sucede cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo, amados hermanos. Así que quiero decirle algo: Cristo mismo vino a buscar la oveja. No envió, vuelvo a repetir, a un criado, a un siervo, sino él mismo. Dice la palabra del Señor que él se despojó de toda su gloria, de todo lo que tenía, y vino y se hizo humano y se encarnó, amados hermanos, por amor a cada uno de nosotros. Y hoy podemos decir, como dice ese canto: yo era esa oveja perdida, pero ahora mi pastor me encontró y me salvó. Alabado sea el Señor. Número 2, ¿qué representa el pastor de la oveja? Ya vimos que representa a la oveja perdida y cuál es su condición. Está perdida, está alejada, pero Cristo la sigue buscando. Ahora, ¿qué representa el pastor en este pasaje bíblico? Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, si va conmigo a la palabra del Señor, Evangelio según San Juan, capítulo 10. Si tiene su Biblia en mano, yo le invito a que lea conmigo, iglesia. Lea por favor, porque leyendo la palabra del Señor también sucede que el problema, la carga, la lucha se va, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Alabado sea el Señor. Juan capítulo 10, versículos 11 al 14. Si ya lo tiene, vamos a darle lectura, iglesia, allá en casita. Lea, comparta su Biblia con el que esté junto a usted. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 10, versículos 11, 14. Dice: mire la condición del pastor de la oveja perdida. Yo soy el buen pastor, dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan, ¿qué cosa? Las ovejas. Pero Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y eso merece un gloria a Dios. Dice el Señor: yo conozco a mis ovejas, yo sé cuáles son, nadie me va a engañar. Iglesia, por más que nos disfracemos de ovejas, si andamos como lobos rapaces, por más que nos demos baños de oveja, el Señor dice: no, tú no eres oveja, tú eres lobo. Por eso el Señor dice: yo conozco mis ovejas y las mías también me conocen. Alabado sea el Señor. Así que mire, las características del pastor de la oveja perdida es que él muestra el interés hacia los pecadores. ¿Cuál es la característica del buen pastor? Que muestra interés ¿hacia quién? Hacia los pecadores. Por eso los versículos que leímos nos hablan de eso, iglesia. Yo soy el buen pastor y dice que él da su vida por las ovejas. Así que, iglesia, el buen pastor muestra ese amoroso interés por los pecadores. Ante Dios no hay indiferencia. No es que Dios ame el pecado, iglesia. Dios no ama el pecado. Dios no ama la borrachera. Dios no ama la drogadicción. Dios no ama el asesinato. Dios no ama, oiga usted, el adulterio. Dios no ama la fornicación. Claro que no lo ama. Eso lo aborrece el Señor, es pecado.
no puede amarse, no puede deleitarse en el pecado del Señor porque Él es santo. Pero ama a la persona que está practicando ese pecado, y lo ama no porque apruebe el pecado que él está practicando, lo ama porque la Biblia dice que él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Por eso lo ama, dándole oportunidad de que él vuelva, de que él conozca y de que él entregue su vida al Señor. Por eso la palabra del Señor nos hace entender, iglesia, que el Señor ama. Fíjate, mientras tú ves a lo mejor un borrachito en la calle y lo ves tirado, bamboleándose, y a veces hay personas que pasan y dicen, fuchi, la verdad, qué feo se ve ese hombre. Y a veces decimos, ese hombre es del diablo, ese hombre, y decimos cuánta cosa, amados hermanos. ¿Qué decimos a veces de la persona drogadicta, verdad? ¿Qué decimos a veces de la persona drogadicta, amados hermanos? Ay, qué feo se ven. Ay, horrible hombre, qué feo hombre, qué fea mujer drogándose. Sí, el Señor aborrece ese pecado, pero cuando ve al ser humano en esa condición, el Señor muestra su amor de tal manera, amados hermanos, que el Señor quisiera que ese pecador se arrepienta y que un día esa oveja perdida vuelva al rebaño, venga a Cristo y entregue su vida. Dios no ama al pecado, Dios ama al pecador, no porque le agrade que siga esa práctica. Lo ama, amados hermanos, porque Él dio a su Hijo Jesucristo para salvación de esa alma perdida. Así que tú que practicas algún pecado, borrachera, drogadicción, adulterio, fornicación, aun cuando el diablo te dice, tú ya no vales, tú ya ni le busques, ya ni vayas al templo, ¿para qué? Lo único que vas a hacer es que todos se burlen de ti. Lo único que vas a lograr es que todos tengan compasión de ti. Es mentira del diablo, porque Dios te ama, amigo que practicas la borrachera, amigo que practicas la drogadicción, amigo que practicas el adulterio, la fornicación. Dios ama tu alma y no quiere que mueras en esa condición de pecado. Dios quiere que tengas vida y vida eterna. ¿Y cómo la vas a tener? Apartándose de ese pecado que Dios aborrece y entregando tu vida a Jesucristo. De esa manera un día podrás decir, yo fui también la oveja perdida, pero me encontró el Salvador y me dio vida eterna. Alabado sea el Señor. Esa es la condición del buen pastor. Muestra interés, dije, ¿hacia quién? Hacia los pecadores. Este buen pastor también es capaz de hacerse semejante a los hombres y vivir bajo la misma condición nuestra. De hecho, la palabra del Señor dice, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Antes de que Jesucristo se encarnara, era el Verbo de Dios. Así se le conocía a la persona del Hijo de Dios, a la persona de Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad. Así se le conocía como el Verbo de Dios. No se le conocía como Jesús, no se le conocía como Cristo, no se le conocía de esa manera. Se le conocía como el Verbo de Dios, se le conocía como el ángel de Jehová. Amados hermanos, de esa manera se le conocía a Jesús. Pero dice Juan, en el principio era el Verbo, así se llamaba, está diciendo Juan, así era el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice que por el Verbo de Dios existen todas las cosas, visibles e invisibles, amados hermanos. Así que entendamos, iglesia, que el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, fue capaz de encarnarse, de tomar forma de ser humano. Y dice Juan, y vimos su gloria, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo del Padre Celestial. Así que, iglesia, Él fue capaz de hacerse semejante a nosotros. Vivió bajo las mismas condiciones. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo calor, tuvo sueño, se durmió, despertó. Oiga, usted fue tentado también por Satanás, pero fue vencedor nuestro Señor Jesucristo. Tuvo las mismas condiciones humanas que nosotros tenemos.
Este buen pastor mostró esa pasión, ese amor, ese apego al ser humano, a tal grado de dejar su trono, su gloria, de dejar sus riquezas, de dejar aquellos ángeles que lo adoraban, para venir a esta tierra y soportar los insultos, los golpes, los escupitajos. Oiga usted, la lanza en el costado, la corona de espinas, por amor a nosotros. Este buen pastor vino y se hizo semejante a nosotros los seres humanos. Este buen pastor también, por amor a nosotros, fue capaz de haber soportado la tentación. Amén, iglesia. Fue capaz de que este buen pastor, de soportar la tentación. ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros. La Biblia dice que Satanás lo tentó. El Señor acababa de ayunar 40 días y 40 noches y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y estando allí, Satanás le mostró la ciudad, le mostró los edificios, le mostró los santuarios, le mostró lo más hermoso. ¿Y qué le dijo Satanás a Jesús? Todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Fue la primera tentación. Y el Señor Jesucristo respondió, ¿qué cosa? ¿Qué dijo el Señor? Vete de mí, Satanás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué palabras tan más hermosas, qué acción tan más gloriosa. ¿Y sabe por qué lo hizo el Señor? Número uno, lo hizo porque Él es santo. Número dos, lo hizo porque Él es Dios. Pero número tres, lo hizo por amor a nosotros, porque Él dijo, si caigo en la tentación, se echa a perder el plan de salvación. ¿Qué cosa? Que tengo para la humanidad. Así que voy a soportar, voy a aguantar por amor a cada uno de los seres humanos. Hermano, hermana, por amor a nosotros, el Señor soportó las tentaciones. El Señor resistió, el Señor tomó fuerzas y pudo decirle a Satanás, vete de mí. Cuando Satanás le dijo, mira, haz que esta piedra se convierta en pan. Qué rico, oiga usted. Después de 40 días, a lo mejor usted diga ahorita, uy, no se me antoja, porque está desayunando, porque ya se tomó su chocolatito, su pan, su juguito, a lo mejor se hizo unos huevitos estrellados, qué sé yo, algo que ya hasta nos dio hambre aquí a nosotros. Por eso usted dice, no se me antoja. Pero cuando a veces ayunamos mediodía, después de la 1, 2 de la tarde, ya vamos a la cocina a asomarnos, ¿verdad? Y destapamos las cazuelas para ver, ay, qué rico huele. Ya, oiga usted, tenemos hambre. Y a veces a lo mejor el ayuno acaba a las 3 de la tarde y decimos, ay Señor, pues nomás aguanté hasta las 2, pero ya fue un avance. Y a las 2 entregamos nuestro ayuno, ¿verdad? A lo mejor alguien diga, bueno, ayuné, pero no, al final la tentación te venció. ¿Por qué? Porque el hambre es tremenda. El hambre no nos va a pedir permiso. Oiga, 40 días de ayuno, 40 noches de ayuno. Y a Satanás se le ocurre llegar y decir, ¿qué cosa? Haz que esta piedra se convierta en ¿qué? En un rico pan. Yo no sé qué pan le guste a usted. A ver, iglesia, ¿qué pan le gusta? ¿Qué pan es el que le gusta? A ver, dígame. A la hermana Lady dice que le gustan las conchitas. ¿Alguien más? La hermana Abby dice que donas. Qué ricas. ¿De chocolate o rellenas? De chocolate. ¿Alguien más? A ver. Hermano Milo, ¿qué le gusta de pan? Todos. Bueno, está peor la situación. A ver, hermana Elizabeth, ¿qué pan le gusta? Donas. Bueno. Hermano Luis, ¿qué pan le gusta? Donas. Bueno, están ganando las donas. A ver, hermano Jorgito, ¿qué pan le gusta? No me gusta el pan. Es el Grinch de los panes. No odio los panes. No me gustan los panes. Bueno, pero cuando lo he visto comer, veo que come de todo. Gracias a Dios. ¿Va? A mí en lo especial no hay un pan que me guste. Me gustan todos. Pero más me gustan los que traen a veces arribita mantequilla. Y las famosas orejas.
Eso es lo que a mí me gusta en lo personal. Así que imagínense que el diablo sabe qué es lo que más nos gusta. ¿No es así? ¿Qué es lo que necesitamos? Mire, le atinó a lo que el Señor pudiera haber deseado. Digo pudiera haber deseado porque no lo deseó. Satanás dijo: este acaba de ayunar, y al ayunar este tiene ahorita mucha hambre, y si yo le hago una propuesta, este va a caer. Y dice la Biblia que le dijo: haz que esta piedra. Yo me imagino a Satanás con una carita de mustio, ¿verdad? Así muy, ay, Señor, haz. No, ¿qué te cuesta? Si multiplicaste los peces, si hiciste que el mar se abriera, ¿qué te cuesta decirle a esta piedrita: a ver, conviértete en pan? Total, no te lo comas, porque así es el diablo, ¿verdad? Ya, órale, hazlo y ya. Y total, no hagas caso, pero órale. Yo me imagino que le dijo a Jesús: órale, conviértela. Es más, yo me lo como, pero haz lo que se convierta. Dice la hermana Raquelito Torres que a ella le gustan los panes, los desbaratados. ¿Quién sabe cuáles sean? Bueno, ojalá algún día nos los invite la hermana. A ver, iglesia virtual, ¿a usted qué pan le gusta? Conchitas, colorados. Casi a nadie le gustan los cuernitos, ¿verdad? Pero bueno, cada quien con su cuerno, que diga, con su cuento. Pero estoy seguro que sí les gusta el pan a muchos, ¿verdad? Bueno, así que imagínense que el diablo le dice al Señor: convierte este pan, esta piedra en pan. Órale, Señor, convierte. Oiga, ¿y cómo huele el pan cuando está en el horno? Usted pasa cerca de un horno donde se está haciendo el pan, y uno, imagínese un día sin comer y pasar frente al horno de un pan. ¿Caeremos o no caeremos en la tentación? Tenemos dinerito, decimos: sí me alcanza para un pan, paso a comprar, y caemos en la tentación de comernos un pan. Al Señor le fue dicho: ándale. Yo me imagino a Satanás, porque así es Satanás cuando nos induce al pecado, ¿verdad? Ay, órale, nadie se va a dar cuenta. Ay, mira, ¿qué te va a pasar? Pues total, solo una vez y ya. Así es Satanás de astuto. Porque acuérdese que la Biblia dice que Satanás es astuta como una serpiente. Miren, nuestra hermana Raquelito Pérez dice: todos me gustan. La hermana María Palomino dice: muy rico el pan, ¿sí? Nuestra hermana Socorrito Rivera dice: pan de dulce. Nuestro hermano Emiliano dice: sí me gustan los cuernitos, dice, pero aquí pone con dulce. Bueno, gracias a Dios. Por eso le digo que cada quien toma su cruz. El departamento, no sé qué departamento, no alcanzó a leer, dice: el pan de 1000 hojas. No sé cuál sea. Por aquí hacen el pan de ¿qué? De pichón. Pan de pichón. Cuando venga a Ocotlán, busque el pan de pichón. No sé si lo vendan, pero búsquelo. Aquí es muy famosísimo ese pan. No lo he probado, búsquelo y me convida. Así que imagínese la astucia de Satanás: haz que se convierta. Pero la palabra del Señor, yo me imagino, iglesia, que el Señor pudo haber dicho: bueno, pues ya acabé mi ayuno. ¿Qué me cuesta comerme un pedazo de pan? ¿Qué me cuesta comerme un pedazo? Ya acabó mi ayuno. ¿Por qué no se lo comió el Señor si ya había acabado su ayuno? No se lo comió porque ¿quién se lo ofreció? Satanás. Y con Satanás está prohibido hacer tratos. Con Satanás está prohibido recibirle algo de su mano, porque lo que te va a dar Satanás huele bien, sabe bien, se ve bien, pero al final de cuentas, dice la palabra del Señor, es camino de muerte. Así que el Señor dijo: no lo voy a comer. Y no porque no pueda, sino porque traigo un propósito. Y el propósito que traje a este mundo fue ¿qué cosa? Buscar
y salvar ¿qué? A la raza humana. Y por un pan no voy a cambiar el plan de Dios. ¿Por qué has cambiado el plan de Dios en tu vida? Quizá Dios te ha querido usar en algo, joven, señorita, hermano y hermana. Quizá Dios te ha querido usar en algo, o te ha usado en algo el Señor. Yo no sé, a lo mejor en algún momento fuiste diácono de la iglesia. A lo mejor en algún momento ponías flores en tu templo. En algún momento barrías la casa del Señor. En algún momento quizá te tocaba darle comida a tu pastor. Quizá algo, dirigir, tocar algún instrumento. Pero el pecado que te ofreció Satanás olía tan rico, se veía tan rico y sabía tan rico que cediste a la tentación. ¿Y qué tanto te duró ese pan? ¿Qué tanto durará un pan comerlo, hermanos? ¿1 hora? 2 horas, póngale 3 horas. No dura ni un día. Y se va. Así es el pecado que te ofrece Satanás. Es un gozo temporal. Es algo pasajero. Hermana que te estás esforzando a buscar a Dios. Hermano que te estás esforzando a buscar a Dios. Satanás va a llegar con el horno de pan completo a tu casa. Ni siquiera tú vas a tener que irlo a buscar. Satanás te lo va a llevar. Ya me lo imagino en su carrito a Satanás cantando el panadero con el pan. Porque así es Satanás. Con tal de que compres pan que él ofrece, te lo lleva hasta la casa. Él te dice: no te muevas desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tu camita, allá yo te lo llevo. Desde donde tú te encuentres, no te muevas, yo te lo llevo, yo te lo ofrezco. Solamente mándame un mensaje y yo te lo llevo. ¿Sí sabe a lo que me refiero, verdad? Mándame un mensajito, yo te lo respondo. Yo te llevo tu pan hasta allá. Tú acostadito en tu cama, acostadita en tu cama, Satanás se vuelve en tu siervo con tal de que tú caigas en esa tentación. Y hay muchos hermanos y muchas hermanas y muchos jóvenes con ministerios truncados, con ministerios detenidos. Y hay en las bancas jóvenes que uno los ve y dice: pero el muchacho toca muy bien la batería, el muchacho toca muy bien el bajo, toca muy bien la guitarra, el muchacho toca muy bien el piano. ¿Y qué hace allí sentado? Pues es que lo expulsaron, es que está disciplinado, es que pues está en observación, es que se está acabando de restaurar. Mira lo que ha hecho Satanás con todo lo que Dios te ha dado, con ese potencial que Dios ha puesto en tu mano, con ese talento que el Señor ha dejado en tus manos encargado, porque no es tuyo, joven, no es tuyo, hermano. Un día el Señor te va a pedir cuentas de ese talento. Pero yo no sé hacer nada más que tocar el güiro. De ese güiro el Señor te va a pedir cuentas. Yo no sé hacer nada, hermano, más que cantar. De esa voz el Señor te va a pedir cuentas. Porque dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que el dueño de la mies vendrá y pedirá cuentas de los talentos. Es que yo solo sabía tocar el güiro, pero ahora sé tocar la guitarra. No es que seas muy sabio ni muy listo. Es que la palabra del Señor dice que al que le fue dado un talento y lo trabaja, le es dado otro. En eso consisten los talentos, ¿no es así? Si tú lo trabajas, vas a tener otro. Pero si tú no lo trabajas y lo entierras, lo olvidas, un día el Señor vendrá a pedirte cuentas y te va a decir: siervo malo, negligente, necio. Yo, Señor, ¿pero por qué? Si lo único que hice fue esconder el talento, no lo di a nadie, lo enterré. Y eso es lo peor, porque el Señor dice que va a decirte, ¿verdad? ¿Por qué no se lo diste a otro? Para que lo trabaje y cuando yo regresara me entregara los intereses. Siervo malo y negligente. Y le dirá a sus siervos: agárrenlo, átenlo y échenlo al horno, allá
donde no hay esperanza más para ti. Por un pedazo de pan. Por un pedazo de pan puedes perder la salvación que el buen pastor te da. Para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Pastor, ¿cómo le hago? Es que sí tengo muchas tentaciones. Es que el diablo es tan astuto que te va a ofrecer, dije hace rato, lo mejor de su horno. El diablo no te va a ofrecer unos cuernitos quemados. No te va a ofrecer una dona con un chocolatito ahí medio pintado. No, te lo va a ofrecer de lo más delicioso, de lo más rico, para que tú no te quedes con las ganas. ¿Qué hago, pastor? Haz lo que hizo el Señor Jesús. Siendo hombre, siendo humano, porque se humanó, pensó en el plan de Dios. No lo voy a perder. Se agarró de Dios, buscó a su Padre Celestial, se agarró de Él, oró, ayunó. Y dice la Biblia que en todo esto fue más que vencedor. Y sabes que el Señor dice: yo no te he dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valor. ¿Y espíritu de qué? De dominio propio. Pero tenemos que pedírselo al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo puedes vencer tus tentaciones? Orando, ayunando y comiendo del mejor pan, el pan de vida. Póngase de pie en esta hora, iglesia. Dice nuestro hermano Paquito: yo sé tocar el güiro. Bueno, pues no sea que por comerse un pan deje de tocar el güiro, hermano. Agarrémonos de Dios todos. Oremos los unos por los otros. Ora por tus jóvenes de tu iglesia. Ora por aquellos que participan recogiendo ofrenda. Ora por aquellos que participan en la música. Ora por esos jóvenes, porque el diablo los anda cazando. Ya al diablo casi ya no le interesan los viejitos. Ya no, porque dicen: ya no me sirve para nada. Los jóvenes sí, porque les puedo vender droga, alcohol, tabaco. Los puedo llevar a los antros, los puedo llevar a tantos lugares a que se acabe de perder. Por eso te pido que en esta mañana te comprometas con Dios, o nos comprometamos con Dios, a decir: yo voy a orar por mis jóvenes, yo voy a orar por mi departamento, yo voy a orar por los que participan en música. Aquí en la iglesia, los de multimedia, nos hemos propuesto a estar orando a Dios por todos ustedes, y seguiremos clamándole a Dios. Oraremos también por nuestra iglesia virtual, como lo hemos hecho. Seguiremos haciéndolo. Que Dios nos guarde hasta el día de su venida. La parábola de las 99 ovejas. Gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque creo, Señor, que tú has hablado a mi vida, a mi corazón. Yo sé, Señor, que tú eres el que miras nuestras necesidades, y has hablado al corazón, Señor, de mi familia, de mi esposa, al mío, de mis hijos, de tu iglesia. Señor, no permitas que esta palabra la tiremos. No permitas que esta palabra sea echada en un saco roto, sino que la guardemos, la atesoremos, y lo más importante, Señor, la pongamos por obra. Bendice a tu iglesia Benecer. Guarda a los jóvenes, a las señoritas, a los departamentos, a la iglesia, desde el más grande hasta el más chico, Señor, guárdalos. A la iglesia Filadelfia de igual manera, a la iglesia virtual, a esos jóvenes que nos están mirando, a esa señorita que me está mirando, Señor, y que dentro de sí quizá está pensando: yo debiera estar en la iglesia sirviendo para algo, pero por alguna razón estás ahí en casa. El diablo te ha vencido, el diablo te ha ganado, o por lo menos te ha hecho creer que te ha ganado. Levántate, joven, levántate, señorita, en el nombre de Jesús. Arregla tu vida y pon en marcha ese talento que Dios te dio. Pon en marcha ese talento que Dios te ha dado. No dejes que el diablo se quede contento con lo que ha hecho contigo. Levántate, joven, levántate, señorita, levántese, hermano, hermana, y vuelva a ser útil en la obra del Señor.
vuelva a ser funcional en la obra del Señor, para que cuando venga el dueño de la obra no le entreguemos malas cuentas, sino le entreguemos el talento y los intereses que hayamos ganado. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por todo lo que nos hablas en esta hora. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.